Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar en esta tarde juntos para meditar en la palabra del Señor y también para tener este tiempo de comunión entre las tres iglesias que el Señor ha estado formando en la región. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en esta tarde en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Colosenses capítulo 1, desde el verso 13 hasta el verso número 20. Nueva Biblia de las Américas es la versión. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, te queremos agradecer en esta ocasión, este día, Señor, de culto que tenemos para adorarte, para exaltarte. Te damos las gracias, Señor, porque ha sido tu voluntad, Señor, que hoy podamos reunirnos en este lugar todos para adorar tu nombre y para reconocer que tú eres supremo sobre nuestras vidas, que tú tienes el poder y el dominio sobre todas las cosas como hemos leído en este texto, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir estas verdades, a aplicarlas a nuestros corazones y que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Te alabamos, te agradecemos por esto, pidiéndolo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos textos, hermanos, que leímos están en la ciudad de Colosas, dirigido por Pablo a esta ciudad y a estos hermanos que se encontraban en ese lugar. Ciudad de Colosas que estaba en el Asia Menor, en la región de Frigia, en donde era una ciudad que estaba llena de idolatría. Como es común en el mundo antiguo, cada ciudad o cada lugar tenía sus propios dioses a los cuales ellos alababan. Por ejemplo, en este caso tenían a la diosa madre Cíbeles, una diosa que le llamaban la diosa universal, la diosa madre universal de todas las cosas, la diosa de la fertilidad. Y entonces en ese lugar había un sacerdote que el sacrificio que tenía que hacer era traer un toro y a ese toro, cierto, degollarlo y bañarse en su sangre. Y al bañarse en esa sangre, supuestamente lo que hacía él era purificarse y limpiarse. Además de eso, estaban con danzas, con flautas, y él vestía prendas femeninas porque era parte de ese ritual que había en esa ciudad. Esa era la ciudad a la cual Pablo se estaba dirigiendo en esta carta y en la cual vamos a estar viendo hoy. Algunos autores cristianos señalaron incluso que también en esta ciudad no solo tenían esas prácticas paganas, sino que además también se practicaban orgías en estos cultos que ellos adoraban. No se sabe con seguridad si esa información es correcta o no, porque hoy se duda, pero es seguro que estas prácticas pecaminosas que habían en ese lugar habían de alguna forma impregnado o estaban influenciando en la iglesia con ciertas prácticas que eran totalmente contrarias a la palabra del Señor. Sin embargo, había presencia judía también en esa ciudad. Se sabe que en el siglo VI a.C. ya había en esa ciudad sinagogas judías, lo cual de alguna forma limitaba, ¿cierto?, la práctica abierta y pecaminosa en esta ciudad. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una cosmovisión o una perspectiva escritural en algunas cosas. Dios creó todas las cosas, hay cosas que están restringidas y esto influenciaba en forma positiva a la ciudad. Pero aún así, ¿cierto?, había mucho paganismo en ese lugar. Cuando examinamos los viajes de Pablo nos damos cuenta que Pablo nunca pasó por la ciudad de Colosas. Nunca tuvo un contacto directo con ella. Cuando vemos los 3 viajes de Pablo no nos encontramos que él haya pasado exactamente por esta ciudad. Entonces, la pregunta que generalmente se hace entonces, ¿cómo Pablo escribe esta carta a los colosenses? ¿Cómo él se entera de lo que está sucediendo o lo que estaba pasando en esta ciudad? Y entonces la misma carta en su
evidencia interna, o sea, los textos de la Biblia, de la misma carta, nos va diciendo cómo Pablo se entera. Y podemos verlo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, donde dice lo siguiente: pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Pablo había oído de la fe que estos hermanos en Colosas tenían. En el capítulo 2, versículo 1 de esta misma carta, nos dice lo siguiente: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Pablo no había visto a estas personas, pero sí había oído acerca de esta iglesia que se había formado en esa ciudad de Colosas, ciudad muy pagana, ¿cierto? Como ya he dicho. Entonces, ¿quién le trajo esa información a Pablo o quién fundó la iglesia en Colosas? Podemos ver que la misma carta nos dice que fue Epafras. Epafras fue el cual había recibido del apóstol Pablo información y probablemente, dicen los estudiosos, haya sido quien fundó la iglesia en ese lugar. Vemos ahí en el mismo capítulo 1, versículos 7 y 8, que nos dice lo siguiente de esta carta. Colosenses 1, versos 7 y 8. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de Cristo, del amor de ustedes en el Espíritu. También en el capítulo 4, versículo 12 de esta misma carta, nos vuelve a hablar de Epafras y nos dice: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Entonces está diciendo que Epafras había fundado la iglesia porque al parecer Epafras era de la misma ciudad de Colosenses. Era de la misma ciudad de Colosas donde él había estado y donde había conocido al Señor, y entonces había vuelto a esa ciudad y había empezado a predicar el mensaje del Evangelio, y el Evangelio se había extendido por esa ciudad, y entonces se había fundado esta iglesia. Y esta iglesia había comenzado a crecer, a avanzar, pero ¿qué había sucedido con el tiempo? Debido al paganismo que había alrededor, la influencia del paganismo había entrado a la iglesia. Y Epafras le fue a contar a Pablo y le fue a informar: mira, Pablo, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo en la iglesia, ¿qué hago? ¿Qué hago, Pablo? Entonces Pablo, inspirado por el Señor, escribe esta carta dirigida a los colosenses. Y podemos ver parte de esas doctrinas falsas en el capítulo 2, que no vamos a examinar y que los estudiosos le llaman la herejía colosense, que no se sabe bien qué es esa herejía colosense. Podemos solo deducir algunas cosas de lo que hay. Había misticismo, había adoración a los ángeles, había duro trato del cuerpo, había circuncisión, había gnosticismo, o sea, esta idea de separar el cuerpo del espíritu. Había muchas ideas mezcladas y por eso no se puede definir con claridad qué es lo que era. Pero sí somos conscientes que cuando interpretamos esta carta estamos viendo que Pablo está respondiendo en gran parte a estas herejías y a estas falsas enseñanzas. Entonces, lo que vamos a ver hoy es entonces que Pablo va a presentarnos una alta, elevada, suprema cristología. O sea, nos va a describir la naturaleza de Cristo. Y aquí hay que pensar, ¿por qué Pablo va a hacer eso? ¿Por qué Pablo va a mostrarnos una alta y suprema cristología? Porque seguramente las falsas doctrinas que habían entrado y que habían infiltrado en la iglesia estaban permeando la idea de los cristianos. Y Pablo entonces va a escribirnos y nos va a mostrar que Cristo en verdad es supremo sobre todas las cosas. Cristo es lo más grande y supremo sobre todo. ¿Por qué? Porque los colosenses habían entrado a tener estas ideas paganas y erradas que Pablo quería refutar. Entonces vamos a observar primero, mis hermanos, los versículos 13 y 14. Colosenses 1, versículos 13 y 14 nos dice esto: Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador. Podemos ver entonces que Pablo va a exaltar de tal manera aquí a Jesús, que algunos van a decir que esto incluso es probable que haya sido un himno de la iglesia primitiva que Pablo ha querido transmitir aquí. Entonces Pablo va a mostrarnos, ¿cierto?, que Cristo es el Salvador. Y va a comenzar entonces en el versículo 13 señalándolo lo siguiente: que Cristo nos libró del dominio de las tinieblas. Lo que está haciendo Pablo es sencillo. Acaba de terminar la oración que hizo por los colosenses, en donde había dicho que somos
herederos de los santos de la luz. O sea, somos parte del reino de los cielos. Y luego agrega el por qué Él, entonces, nos libró del dominio de las tinieblas. O sea, está haciendo un contraste entre, ¿cierto?, cómo ahora somos parte de la luz y antes éramos de las tinieblas. ¿Y cómo fuimos liberados de las tinieblas? Por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y este contraste aparece muchas veces repetido en la Escritura. Por ejemplo, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 35 y 36, nos dice el evangelista: Jesús entonces les dijo: todavía un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. O sea, seguir a Jesús es caminar y es andar en la luz. Y no caminar con Jesús es andar en medio de las tinieblas. Lo mismo dijo Pablo en el capítulo 5 de la carta de Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 7 y 8 hizo también este contraste. Dijo: por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Antes vivían en tinieblas, ahora son luz. Entonces está haciendo aquí Pablo este mismo contraste. Somos hijos de luz, ahora antes éramos hijos de las tinieblas. Y lo que hizo Jesucristo es librarnos de las cadenas y del dominio que nosotros vivíamos anteriormente. Y esta palabra, el reino de las tinieblas, se usa en el Evangelio de Juan cuando toman a Jesús y Jesús está detenido por un breve tiempo. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 53, lo detienen a Jesús y esto es lo que nos dice la Escritura. Lucas 22, 53. Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Jesús dice, en este momento, en este breve tiempo, el poder de las tinieblas está aquí. Así como el poder de las tinieblas en algún momento, mi hermano, te tuvo a ti esclavizado, te tuvo a ti dominado, pero ahora, por medio de lo que Cristo ha hecho, nosotros hemos sido liberados. Hemos sido librados de las cadenas y del poder de las tinieblas, y por eso podemos, hermanos, gozarnos hoy, porque hemos sido libres por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero en el verso 13 no solo dice que nos libró del dominio de las tinieblas, sino que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Algún autor aquí señala la idea de desarraigar de un lugar para tomar a uno y plantarlo en otro lugar. La idea de ser movido de un lugar hacia otro. Otros autores dicen que en verdad está señalando la ciudadanía, cambiamos de ciudadanía. Éramos parte de la ciudadanía de las tinieblas, pero ahora somos parte de la ciudadanía del reino de los cielos. Pero cualquiera sea la ilustración o la metáfora que Pablo usa aquí, lo que significa en la práctica es que el Señor nos ha liberado de un lugar y nos ha trasladado a otro lugar. Nos ha sacado de un reino y nos ha trasladado a otro reino. Ahora el reino de la luz. O en palabras de Pablo, en Romanos 8:30, nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, todo un proceso que el Señor hizo para que nosotros seamos liberados del poder de las tinieblas. Ser parte del reino del Hijo amado es algo, hermano, impresionante, porque no solo heredamos el amor en Cristo, sino que además somos herederos de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todo eso se nos ha dado, todo eso se nos ha entregado como creyentes. Y en el verso 14 entonces dice, ¿cierto? Para cerrar aquí esta idea, dice que una de las bendiciones que el Señor hizo en nosotros es redimirnos de nuestros pecados por medio de Cristo. La idea de redención, una idea muy fuerte en toda la Biblia, que tenía la idea de trasfondo de la compra del esclavo que estaba esclavizado y alguien venía entonces y redimía, ¿no? Como la historia de Ruth, ¿cierto? Vemos la redención que se hace, la compra que se hace, o como otras historias de la Biblia que vemos, o mandatos que Moisés da en el Antiguo Testamento. Éramos esclavos, éramos vendidos al pecado, sin embargo alguien pagó por nosotros. Y no fue pagado por cualquier cosa, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, nos dice Pedro. No es que cualquier cosa compró nuestra liberación, sino que fue la sangre de Cristo. O sea,
la obra de Cristo, la muerte de Cristo, compró en nuestro lugar. Y por eso la Escritura nos dice constantemente que ser redimido es ser bendecido de una forma impresionante. Nos dice Pablo en Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Es una riqueza de la gracia de Dios el haber sido comprado y perdonado en nuestros pecados. Si tratamos, hermanos, de contar nuestros pecados, va a ser imposible. Ver cuánto pecado había en nosotros, sin embargo, Cristo lo que hizo fue pagar por nosotros. Y por eso Pablo se presenta en las cartas, constantemente se presenta como ¿qué? Como un esclavo. Antes era esclavo del pecado, ahora es esclavo de Cristo. Antes era siervo del pecado, ahora es siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque fue liberado por el Señor. Ahora esto, yo sé, hermanos, puede parecerle bastante normal. Iglesias reformadas, por supuesto que sabemos esto, sabemos la precisión de estas cosas, por supuesto, pastor. Pero sin embargo, piense en los colosenses por un momento. Piense a quién se le está dirigiendo esta carta y qué le está diciendo a los hermanos en Colosenses. Ellos que habían estado toda la vida escuchando que para purificarse necesitaban la sangre de toro, bañarse en esa sangre y iban a ser purificados. Decirles que ellos tenían que circuncidarse o tenían que ir y adorar a los ángeles o tenían que ir y hacer ciertas cosas para poder ser salvados. Y de repente llega el Evangelio y les dice, no, ninguna de esas cosas. Ninguna de esas cosas ustedes tienen que hacer. No tienen que vestir de manera femenina como los sacerdotes, no. Lo que ustedes tienen que hacer es creer en Cristo. Lo que ustedes tienen que hacer es creer en el Evangelio, y cuando ustedes creen en el Evangelio, creen en la obra del Señor, entonces ustedes son libres. Son liberados del pecado. Entonces cuando nos ponemos en el lugar de los colosenses entendemos lo impactante que ha de ser haber escuchado por primera vez el Evangelio. Pero pónganse ahora en su propia experiencia, en su propio momento. La primera vez que escuchó el mensaje del Evangelio, lo novedoso e impactante e increíble que era escuchar que usted con toda su maldad y con todos sus pecados era perdonado por alguien que había muerto hace 2000 años. Era increíble escuchar eso y decir, realmente yo soy pecador, realmente yo soy perdonado por la gracia de Dios. Y los que crecieron en la iglesia, yo sé, lo escucharon y lo repitieron de niño. Pero sin embargo, el momento en que uno lo encuentra y lo experimenta es cuando el Señor transforma su corazón. Es cuando realmente el Evangelio hace algo, transforma y rompe y liberta a la persona de la esclavitud de sus pecados. Ahora podemos pensar, bueno, pero esa forma de pensar que tenían los colosenses tan extraña, ya desapareció en nuestra cultura. Ya no vivimos en una cultura pagana que piense de esa manera. Bueno, la verdad es que sí, vivimos todavía en una cultura pagana que piensa de esa manera. Y uno de los movimientos más representativos de esto son los que se conocen como la nueva era. Son los que sostienen que para poder salvarte, entre comillas, ¿cierto? Lo que necesitas es un despertar, es una iluminación de tu propio ser para poder entonces encontrar esta especie de salvación, una autorrealización, una ascensión de la conciencia para tú encontrar esta, comillas, salvación. Miren lo que dice alguno de sus autores. Estos son autores de la nueva era. Esta frase dice, la transformación personal es la clave de la transformación social. El despertar interior es la salvación del hombre. Otra dice, la salvación no se encuentra en una autoridad externa, sino en descubrir el Cristo interior que mora en cada uno de nosotros. Suena un poco cristiano, ¿no? La tercera dice, el nuevo paradigma ve la salvación del hombre no como una intervención divina, sino como la comprensión de su interconexión con el cosmos. Hermanos, si nosotros hemos tenido experiencia en otra iglesia, esto lo han escuchado, ¿no? Me imagino que lo han escuchado. En otros lugares donde supuestamente es el Evangelio, pero es esta misma idea. Transformada, disfrazada con otro lenguaje. Nunca olvido la historia que creo que le he contado en alguna ocasión a alguien más de aquí, de una persona en Antofagasta yendo a una iglesia y que decía haber conocido a Jesús, porque dice, yo encontré la luz. Bueno, yo dije, qué buena la luz del mundo, Jesucristo. Encontré la luz, sí, encontré la luz. Y decía, qué bien. Bueno, te invitábamos aquí a participar con nosotros. Y después explorando un poco y conociendo más o menos esa luz que había conocido, no era el mensaje del Evangelio. Era esta idea de la autorrealización, esta idea de la conciencia, el despertar de la conciencia, y supuestamente era cristiana y supuestamente iba a una iglesia cristiana. O sea, este lenguaje aún se nos ha colado entre nosotros
Y entonces tenemos que discernir y ver si verdaderamente lo que estamos escuchando de la luz y todo eso es cristianismo o es otra idea. Mis hermanos, pero el Evangelio debe mantenerse fresco en nuestra propia vida. Recordar el momento en que el Señor nos salvó de nuestra perdición. Recordar lo que éramos cuando estábamos separados del Señor y que vivíamos de forma pagana como todo el mundo. Sin embargo, un día el Señor llegó a nuestras vidas y nos salvó. Hermano, ¿no es asombroso saber y recordar eso, que estabas esclavo del pecado y el Señor te salvó? ¿No es increíble recordar que eras parte del reino de las tinieblas y vivías en las tinieblas y practicabas las obras de las tinieblas, pero ahora en Cristo eres salvo? ¿No te gozas en que Cristo te compró en medio de la esclavitud, que estabas muerto en delitos y pecados y un día el Señor te salvó? Eso es decir, Cristo es el Señor de mi vida y me rindo y sirvo a Él con todas mis fuerzas por lo que Él ha hecho. Entonces luego Pablo, de mostrarles y decirle, bueno, Cristo es el Salvador, desde los versículos 15 al 17 va a decir, Cristo es el creador de todas las cosas. Versículos 15 al 17, Cristo es el creador de todas las cosas. En el verso 15, entonces, Pablo habla de la imagen de Dios. La imagen de Dios, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta idea viene de Génesis, la idea de imagen de Dios, Génesis 1:28, la hemos visto, me imagino, ¿cierto? Y algunas de las cartas de Pablo o del Nuevo Testamento en general aplican esta misma idea de la imagen, aplicándola a Jesucristo. Por ejemplo, segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Nos dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en el cual el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. También el autor de Hebreos lo hace en su primer capítulo, en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 3, nos dice, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Otras versiones dice, la imagen de Dios. La expresión exacta de su naturaleza, o sea, Cristo es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es, como nos dice Juan, el unigénito, el único Hijo que el Padre ha engendrado eternamente. Tenemos entonces esta idea que nos dice, Él es la imagen de Dios. Pero también nos dice que Cristo, en el verso 15, es el primogénito de la creación. El primogénito de la creación. Esta frase ha tenido mucho debate a través de la historia entre los cristianos, exactamente porque de aquí han surgido las herejías. ¿Por qué? Porque primogénito, ¿qué se nos viene a la mente inmediatamente? El primero, ¿cierto? El primer ser creado. Eso es lo que naturalmente se nos viene a la mente. Pero podríamos hacer el ejercicio de simplemente seguir el contexto y llegar al verso 17 y ver que dice que Él es antes de todas las cosas. Y bueno, se resuelve un poco la incógnita al decir que este primogénito es antes de todas las cosas. Entonces podemos decir, no puede ser un ser creado. No puede ser un ser creado. Entonces, ¿qué está pensando Pablo aquí? ¿Qué está señalando aquí? Bueno, lo que está señalando es que nos está diciendo que Él es de la descendencia de David y por tanto el primogénito en el sentido de ser primogénito de la descendencia de David. Por ejemplo, el Salmo 89, 27 nos dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ese es Cristo, el primogénito. Y Hebreo 1.6 también nos dice, de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, refiriéndose a Cristo, y lo adoren todos los ángeles de Dios. A ver, espérate, o sea, el primogénito, pero el primogénito hay que adorarlo, no tiene sentido. Entonces, este primogénito en verdad es el primogénito rey de la descendencia de David. Entonces, es un primogénito, han dicho los estudiosos, ¿cierto? En el sentido de preeminencia, rango o autoridad, no en el sentido de ser un ser creado. Esta discusión, por supuesto, después se iba a sofisticar mucho más para tratar de explicar esto en ciertos debates que se fueron dando. Pero la idea esencial es esa. Cristo es el primogénito en ese sentido. Y nos dice luego el verso 16 que en Cristo y por Cristo todo fue creado. ¿Qué cosa fue creada en Cristo y por Cristo? Todas las cosas. Y comienza diciendo primero
los cielos y la tierra. Cristo tiene la suprema autoridad sobre todas las cosas, sobre el cielo y la tierra. Por eso cuando Jesús va y muere y luego resucita y va a donde sus discípulos y les dice, ¿qué les dice en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18? Él le dice, acercándose a Jesús, le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda la autoridad dada de Dios. Entonces, por eso, en Cristo y para Cristo, todas las cosas fueron creadas y Él tiene el poder y la preeminencia en todo. Pero también nos dice que Él, ¿cierto?, creó lo visible y lo invisible. Este mundo no es solamente algo físico, sino que hay un mundo espiritual. Hay un mundo que no vemos, pero que suceden cosas y experimentamos cosas y que sabemos que Dios ha creado. En Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿cierto?, nos abre el velo del entendimiento y nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes del mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces nos apunta y nos dice, hay algo más que esto físico, hay también algo invisible. Y eso invisible es ángeles, arcángeles, demonios, pero todo eso está bajo la autoridad de Cristo. No hay nada que esté fuera de la autoridad de Cristo. Incluso Satanás, incluso los demonios están bajo la autoridad de Cristo. Es solo pensar en el caso de Job. Es solo ver el libro de Job y darse cuenta que Dios tiene el poder, la sabiduría y el dominio sobre todas las cosas. Y luego también nos dice que Cristo, ¿cierto?, creó todas las autoridades y por tanto tiene la supremacía sobre todas las autoridades. ¿Qué autoridades? Nos describe ahí qué tipo de autoridades. Los tronos, los dominios, los poderes, las autoridades, todas las cosas están en la mano y en el poder del Señor. ¿Por qué Él tiene el poder? ¿Por qué Él es el creador de todas las cosas? Porque sabemos que Él es Dios. Él es Dios, el creador de todas las cosas. Pero además de eso, sabemos que Él se encarnó, sabemos que Él murió y sabemos que Él venció a todos los poderes del mundo. Y en esta misma carta nos dice en el capítulo 2, versículo 15, dice, Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. O sea, en la cruz del Calvario fue un espectáculo público para que todos vean y contemplen que Cristo tiene el poder sobre todo y que ha vencido a toda autoridad y todo poder. Él tiene el dominio. Él tiene el poder sobre todas las cosas. Y nos dice en el verso 17, concluyendo aquí en esta parte, nos señala que Él es antes de todo y que en Él subsiste todo. Él es antes de todo y en Él subsiste todo. Nuevamente Hebreos 1:3, después que nos dice que Él es la expresión exacta de su naturaleza, dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Imagínense, Cristo sostiene todas las cosas. Todo lo que existe en este mundo es sostenido por Cristo, por su poder. Él sostiene todo. Y en Él subsiste todo. Y por eso el libro de Apocalipsis nos dice la famosa frase, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo es eso, lo más grandioso y poderoso que puede haber. Ahora, si nos ponemos nuevamente a pensar, ¿por qué Pablo tuvo que hacer este esfuerzo de explicar algo para mostrarnos y decirlo? Cristo es el creador de todas las cosas. Porque póngase nuevamente en la mentalidad de los colosenses, en la mentalidad de este grupo de creyentes que habían sido influenciados por la filosofía pagana. ¿Cuál era lo común de los dioses del mundo antiguo? Eran que estos dioses eran locales. Existía un Dios en cada lugar, existía un Dios en cada región, pero lo que estaba diciendo aquí el apóstol es que no era así. No era un Dios en cada lugar, sino que Dios tenía el poder y el dominio sobre toda la creación. Además, decían que la historia era cíclica, que no había una historia lineal, pero Pablo muestra aquí que Dios creó todo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios. La gloria de Dios, que el nombre de Dios sea totalmente exaltado. Y entonces lo que nos muestra aquí el apóstol es un Cristo cósmico, un Cristo universal, un Cristo que domina y que creó todas las cosas, como lo decía un famoso teólogo holandés,
que no hay ningún centímetro cuadrado que no pertenezca a Cristo, que no pueda decir esto es mío, porque todo es de Cristo. Y hermanos, tenemos que decir que esta filosofía pagana, que los colosenses se veían enfrentados, aún sigue siendo un problema para nosotros como cristianos. Porque desde la Ilustración, que fue la revolución de la razón, que le llaman los franceses, hasta hoy, la idea que influenció en el cristianismo, y es que hasta el día de hoy nosotros hemos heredado en gran parte los misioneros que llegaron a este país, es la idea de que ser cristiano es vivir solo en la iglesia o en el templo. Ser cristiano es solo preocuparse de las cosas que tienen que ver con la familia y nada más. Pero de ahí en adelante, lo otro no importa, es el mundo. No hay que preocuparse o pensar en ninguna de esas cosas. Pero sin embargo, aquí Colosenses nos dice, Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es el dominador de todas las cosas. Cristo no está resumido a un espacio de la existencia. Cristo es la existencia. Cristo es todo. Cristo es supremo sobre todo. Entonces, hermanos, pensemos, ¿cuántos cristianos que están acá presentes piensan, por ejemplo, que la fe cristiana no tiene ninguna relación con la política? ¿Cuántos de los cristianos que están aquí presentes piensan que la fe cristiana no tiene nada que ver con la educación? ¿Cuántos de los cristianos aquí presentes piensan que la fe cristiana no tiene que ver nada con la ciencia? ¿Cuántos de los que están aquí presentes piensan que la fe cristiana no tiene nada que ver con la economía? Piensan que la fe cristiana es venir los domingos a la iglesia, y hay que venir, es importante, pero Cristo es más que todo, es toda la existencia. O peor aún, hermano, ¿cuántos cristianos hay que piensan que la fe cristiana no tiene nada que ver con el matrimonio o con la crianza de hijos? ¿Cuántos cristianos hay que creen que Cristo está resumido a venir el domingo a la iglesia? Y nada más que eso. Y los otros 6 días son una especie de vida pagana separada de vivir para Cristo. Pero en verdad, mis hermanos, es que no es así. La fe es toda la vida. Todo lo que yo haga, todo lo que yo planeo, todo lo que tengo en mi mente y en mi corazón, todo lo que quiero hacer, lo que quiero estudiar, lo que quiero trabajar, lo que quiero emprender, el negocio que quiero hacer, los viajes que quiero hacer, las vacaciones que quiero tomar, todo eso es de Cristo. No le pertenece a usted, es del Señor. Y es eso, hermano. Eso es Cristo supremo, ese es Cristo cósmico, es Cristo universal que a usted le debe regir en su vida. Cristo, hermanos, es todas las cosas. Y por eso a los cristianos nos preocupa, por supuesto, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, pero además todas las cosas. Todo, porque el mundo le pertenece a Cristo. Toda la creación está bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué cosa, hermano, no puede pertenecer al Señor? Nada. Si Él es, le pertenece a Él. Me encanta un poema que es anónimo, que refleja un poco esto. Dice así: Señor, ¿quién no te ve? ¿Quién no te admira? He aquí yo te encuentro en todas partes. Cuando miro los astros, ellos me hablan de ti. Te encuentro en el cenit, te encuentro en el nadir, en el cielo azul, en el zafir del mar. La noche pensativa te contempla, la aurora cantarina te alaba al despertar. El átomo te vio cuando creabas, la gravedad, el ritmo y la armonía. Y cuando a todo el universo dabas infinito equilibrio y simetría, tú creaste las leyes de la vida y trazaste el camino de los años. Las horas te obedecen, los siglos se te humillan. Y delante de ti la historia es arena movediza. Este poema refleja que Cristo es el dueño de todo. No hay espacio para algo pagano en nosotros. Y los colosenses tenían ese problema, influenciados por la filosofía pagana. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen esta misma idea? ¿Cuántos de ustedes tienen aún enraizada esa idea? Que la fe es algo privado y nada más. No, hermano. Todo lo que tú haces, lo haces para la gloria de Dios o no lo haces para la gloria de Dios. Todo. No hay nada que esté fuera del Señor. Y luego entonces Pablo nos va a dar aquí, en el versículo 18 al 20, nos va a decir que Cristo es la cabeza de la iglesia y el redentor de todas las cosas. Versículo 18 al 20, Cristo es la cabeza de la iglesia y el redentor de todas las cosas. Vemos aquí entonces en el verso 18 que nos va a empezar a decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta es una verdad que se repite constantemente en la Escritura y que nos recuerdan la supremacía del Señor sobre su iglesia. Efesios 1, versículos 22 y 23 nos dice: y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. En esta misma carta, en Colosenses capítulo 2, versículo 9, también nos dice: porque la plenitud de la deidad
reside corporalmente en Él y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. La verdad es sencilla aquí. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y pasa entonces de esta autoridad universal que acaba de decir, ahora a una autoridad específica, la iglesia. ¿Dios domina sobre todo el mundo? Sí. ¿Pero dónde gobierna más específicamente? En su iglesia. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y entonces esto nos indica que Él tiene la preeminencia, el dominio y el gobierno sobre su iglesia. Él es quien reparte dones, quien capacita a la iglesia para llevar a cabo su obra, y en términos prácticos significa que la iglesia debe seguir los patrones que el Señor ha dejado en su palabra. Nosotros no somos dueños de la iglesia. Ninguno de nosotros, ningún pastor, nadie es dueño de la iglesia. Solo Cristo es dueño de la iglesia, porque Él murió por ella. Él es el que gobierna su iglesia a través de su palabra. Por eso nosotros no podemos inventar cómo bautizar a las personas. Dios, la cabeza, ya lo mandó. Nosotros no estamos llamados a inventar cómo adorar en un culto. Dios, la cabeza, ya lo dijo. Nosotros no estamos llamados a inventar cómo elegir los oficiales. No, la palabra del Señor ya lo dijo. Nosotros tenemos que obedecer. Tampoco estamos llamados a inventar cómo practicar la disciplina. No, la cabeza ya lo dejó, ya lo dijo, ya lo marcó, ya lo dejó revelado en su palabra. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a la cabeza, obedecer a lo que Cristo ha revelado en su palabra. Y tenemos que esforzarnos en estudiar esa palabra para poder explicarla lo mejor que podamos y poder aplicarla lo mejor que podamos en la iglesia. Y ser fieles a eso. ¿Va a ser difícil? ¿Va a haber conflicto? ¿Va a haber dificultad? Sí, va a haberlo, hermanos. Va a haberlos. Sin embargo, si queremos ser fieles como iglesia, si queremos ser fieles a la cabeza, a lo que Él ha dicho, entonces tenemos que vivir como Él ha dicho. El versículo siguiente nos dice entonces que Cristo es también el primogénito entre los muertos. Con esto quiere decir que Cristo es el primero en haber resucitado y que por tanto nos marca el camino hacia los demás. Para los judíos no era una idea nueva hablar de resurrección. Tenemos ahí a Daniel capítulo 12 que nos habla de una resurrección. Era una idea que ya estaba en la mentalidad judía. Pero lo que no estaba era que un Mesías se encarnara, se hiciera hombre y además muriera y además resucitara. Eso era lo escandaloso. Eso era lo problemático para un judío promedio de la época de Jesús. ¿Y qué nos dice Pablo sobre la resurrección? Nos dice lo siguiente en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, que es el capítulo donde más Pablo trata en detalle lo que es la resurrección, en el versículo 20 al 23, 1 Corintios 15, verso 20 al 23, nos dice esto Pablo. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La enseñanza es clara y sencilla. Cristo resucitó. Y Él fue las primicias. Aquí está tomando la idea del Pentecostés o la fiesta de las cosechas. Está tomándola como ilustración y diciendo, así como ustedes conocen la fiesta de las cosechas, donde las primicias las toman y las llevan entregándoselas al Señor, así Cristo fue la primicia. Él resucitó primero para que después nosotros también resucitemos con Él. Y por eso Él tiene la preeminencia en todo. Es como, ¿cierto?, cuando pasa el invierno y los que tenemos un poquito de jardín en la casa, ¿cierto? Vemos que el invierno arrasa con todo, las hojas se secan, los árboles quedan desnudos, pero sin embargo cuando ya llega la primavera, vemos brotar las primeras flores, vemos brotar y salir y ver su hermosura alumbrada por el sol. Y así, la primera flor o las primeras flores anuncian la llegada de algo más grande, el mar de colores de la primavera, llegando y anunciándonos esa llegada. Lo mismo, Cristo resucitó, Él resucitó y ahora nosotros después nos vamos a unir con Él. Y vamos a estar con Él resucitado corporalmente, que era el escándalo del Evangelio. Corporalmente, hermanos, nuestros cuerpos sin pecado con el Señor. Maravilloso, hermanos, maravilloso. Pablo lo dice de esta manera en Filipenses 3. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también ansiosamente esperamos a su Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Un cuerpo humillado ahora
nos enfermamos, ¿no? ¿Quién no tiene enfermedad, hermano? ¿Quién no tiene enfermedades? ¿Quién no tiene dolores? ¿A quién le duele la rodilla? Podríamos levantar la mano todos aquí, ¿cierto? Me duele la espalda, la cabeza. ¿Quién no tiene esos dolores? ¿Quién de ustedes quizás no tiene un diagnóstico? ¿Quién de ustedes quizás no tiene algún problema de la salud? ¿Quién de ustedes no va a tener quizás futuro problemas de salud? ¿Quién? Nadie está libre porque es un cuerpo de humillación. Un cuerpo en donde entró el pecado y como entró el pecado, entonces tenemos enfermedades. Pero va a haber un momento en que cuando el Señor regrese, ya no va a existir eso. Nuestro cuerpo va a ser liberado de la maldición del pecado. Y nuestros cuerpos van a estar puros, sin pecado, sin enfermedad, hermano. Sin deseos por el pecado, sin tentaciones. ¿Se imagina eso? Un día sin tentaciones, increíble, hermanos. Sin inclinación al pecado, sin enojarme con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos. Sin tenerle mal a un hermano. Nada, hermano. No va a tener nada de eso. Se fue el pecado. Y ahora, limpios, puros en el Señor. Increíble, hermano. Pensar en eso es maravilloso. Cuando el Señor regrese y entonces nuestro cuerpo sea totalmente purificado. Entonces nos dice Pablo aquí en el verso 19, añade esto, ¿no? Que en Cristo habita la plenitud de la deidad. Habita la plenitud de la deidad. ¿Por qué Pablo parece estar interesado en esto? Que lo vuelve a repetir después en el capítulo 2, versículo 9, en esta misma carta. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Por qué Pablo está interesado en dejarnos claro que en Él habita la plenitud de la deidad? Lo que más parece ser posible aquí es que Pablo está respondiendo nuevamente a el problema que había en la iglesia. Estas filosofías paganas que anunciaban estas ideas de diversos dioses. Y como anunciaban esta idea de diversos dioses, ellos creían que estos dioses se dividían en pequeños diosesitos. ¿Ya? Un dios, dos dioses, cuatro dioses y así. Se iban dividiendo. Y entonces ellos habían llegado a ser influenciados por esa filosofía y esas herejías. Pero Pablo dice, no, en Cristo está todo. Cristo es suficiente, no necesita otro Dios, no necesita otro intermediario. Está en Cristo todo, en Él habita la plenitud de la deidad. Aférrate a Cristo, aférrate a Él y a nada más. Y después con los siglos, los cristianos van a tener que afinar incluso la explicación. Ireneo de León, que fue uno de los padres de la iglesia que le conoce, escribe un libro completo sobre esto que se llama Contra las herejías. Imagínense, todo el detalle da ahí cómo combatir la herejía. Y una de las que tenía mayor preeminencia era esta idea de los iones que se llamaban, que eran especies de dioses que se iban multiplicando uno tras otro, porque esta pequeña semilla que estaba aquí en Colosenses después se iba a multiplicar de herejías al futuro y el cristianismo iba a tener que combatirlo. Por eso Pablo parece estar diciéndole aquí, tú fuiste salvado por el Evangelio, entonces mantente firme en el Evangelio. Tú confiaste en Cristo una vez, entonces sigue confiando en Cristo otra vez. Porque no hay área de tu vida en donde no necesites el Evangelio. Lo vas a necesitar una y otra y otra y otra vez. Siempre va a estar en Cristo, siempre Cristo va a ser suficiente, siempre Cristo va a ser la única alternativa que tú como cristiano tienes, porque Él es el único que nos puede limpiar y librar de nuestra maldad. Concluye con el verso 12, Pablo diciéndonos que por medio de la cruz de Cristo, Él vino a reconciliar todas las cosas. Nosotros sabemos que la Escritura nos dice que el Señor vino a reconciliarnos y nos dice Pablo bien claro en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 10, acerca de la reconciliación. Nos dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Sabemos que el ministerio que tiene la iglesia es el ministerio de la reconciliación, que es predicar el mensaje y llamar a los hombres a que ellos se arrepientan y crean en Él. Sin embargo, aquí nuevamente Pablo nos va a hacer pensar y decir, hay que verlo más allá, hay que verlo más allá. La reconciliación no es solamente algo meramente individual. La reconciliación que Jesús viene a plantear es una reconciliación cósmica o universal. Y aquí hay que tener cuidado porque aquí no estamos diciendo que todos van a ser salvos al final, no ese es el punto. Pablo obviamente refuta esa idea muchas veces en otras partes de la Biblia. Sino lo que está diciendo es que al final de la historia no solo seremos redimidos nuestros cuerpos, no solo será redimido nuestra carne, sino que será redimido todo. Toda la creación, toda la existencia humana será redimido.
E incluso lo repite, y lo repito, lo que está en la tierra, lo que está en los cielos, todo fue reconciliado por medio de la cruz del Señor. Y aquí volvemos a recordar Génesis capítulo 3. Cuando el hombre pecó y cayó en pecado, no solo se dañó la relación del hombre con Dios, la relación del hombre con el hombre, sino que, ¿se acuerdan qué sucede con la tierra? La tierra es maldecida. Y por eso tenemos temblores. Hubo una noche, parece, ¿cierto? Tenemos temblores, tenemos tornados, tenemos desastres naturales, que es como le llaman. La tierra está maldecida. Pero va a haber un momento en que Cristo va a traer la reconciliación de todas las cosas. La cruz del Calvario hizo posible no solo la reconciliación individual como cristiano, sino la posibilidad de que todo este mundo sea completamente redimido por el poder de Cristo. Y Pablo lo dice de esta manera, en Romanos capítulo 8, versículo 19. Lo dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pablo ahí está señalando dos cosas. Uno, anhelamos la redención final. Anhelamos el regreso de Cristo. Pero la tierra, la creación también gime y desea y anhela la redención total y plena de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es supremo sobre todo. No hay nada, hermano, en su vida, no hay nada en la existencia que no le pertenezca a Cristo, y no hay nada que Cristo no vaya a redimir cuando Él regrese. Todo será completamente redimido. Todo será completamente transformado. Y por eso es lo que motivó a los cristianos reformados siglos atrás. Eso es lo que los motivó a crear hospitales. Y uno diría: oye, este mundo se va a destruir, entonces ¿para qué vamos a construir hospitales? No, todo le pertenece a Cristo. Entonces creamos hospitales. Eso es lo que los motivó a crear universidades. Dijeron: oye, este mundo se va a destruir, ¿qué importa que la gente se eduque? No, sí, todo es de Cristo. Entonces creamos universidades. Oye, ¿por qué no importa que la gente lea en este país? Porque todo es de Cristo. Y a Él le pertenece todas las cosas. No solo la salvación individual de las personas, sino traer toda la creación a los pies de Cristo, que es el Señor y soberano de toda la existencia humana. Y por eso podemos decir: Cristo es supremo por todas las cosas. Pero para entender esto, hermanos, necesitamos ¿qué? Necesitamos volver una y otra vez al Evangelio. Recordar: el Señor nos salvó, el Señor nos perdonó, el Señor vino a morir en nuestro lugar, el Señor nos vino a dar la salvación, una esperanza y una nueva forma de vida, de ver este mundo. Pero todo eso está en Cristo, nuestro único, suficiente Salvador. Oremos. Padre, te damos las gracias porque tú eres supremo sobre nuestras vidas. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a mirar y a contemplar con unos ojos tuyos, Señor, según las verdades de tu palabra, y nos ayudes, Señor, a mirar la grandeza de tu poder y tu evangelio, lo grande, alto, ancho, profundo que es tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Señor, seamos humillados en nuestros corazones y contemplemos la belleza de tu reino, Señor. La veamos a través de tu palabra, Señor, y disfrutemos de la comunión y de ver, Señor, esta hermosa creación que tú has hecho y que algún día, Señor, será redimida de todo pecado y toda maldad, Señor. Así como nuestros cuerpos, así como tu iglesia, todo estará bajo tus pies, Señor. Tú eres supremo, eres soberano, eres poderoso. Y queremos, Señor, vivir dependiendo completamente de ti en cada momento, Señor. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por esta ocasión y te pedimos que tú nos guíes a cada una de la iglesia aquí presente a vivir, Señor, bajo tu autoridad. Rogamos, Señor, tu guía, tu dirección y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.